Gracias por continuar en Observatorio en este análisis sobre la reforma energética. Estamos conversando con Ramón Carlos Torres y con Enrique Provencio. Enrique, tú eres parte de un instituto, de una asociación civil formada básicamente por universitarios que publicó el documento Petróleo y Energía, las preguntas que exigen respuestas en las leyes secundarias. Ese documento puede descargarlo la gente que nos está viendo de internet en la dirección www.ietd.org.mx. Quisiera preguntarte cuáles son esas preguntas clave que deberían responderse en este proceso de legislación secundaria. Son muchísimas, y dado que ya hay una reforma constitucional y que el Congreso tiene que entrar a legislarla, aparecen interrogantes de gran envergadura. La primera de ellas, ¿y bajo qué modelo de futuro energético para el país va a trabajar el Congreso y va a deliberar la sociedad? Porque en toda esta discusión no hay referentes de largo plazo. ¿Qué transición energética quiere el país, por ejemplo? ¿Cómo va a promover la sustitución, tendencialmente, es cierto, de los combustibles de origen fósil? ¿Hacia qué proceso de articulación con una política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero vamos? Ese es un gran problema de inicio que no es la reforma en sí misma, pero es el sustrato sobre el que hay que moverse. Segundo, ¿bajo qué modelo institucional va a proceder el Estado? La reforma creó muchos organismos, modificó no solamente el régimen de propiedad y contratación, modificó a Pemex mismo, a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad en los hechos va a ser fragmentada. Se crea una nueva agencia ambiental, por cierto, que nadie supo en los hechos quién la propuso realmente y para qué. Se modifican las maneras en las que la Comisión Federal de Electricidad va a regular la distribución, por ejemplo, de la electricidad, un nuevo organismo para el gas. Y en esa complejidad institucional, ¿cuál es la bitácora? ¿Qué modelo se está siguiendo? Tercer gran pregunta, ¿cómo vamos a transitar realmente de la actual estructura fiscal, donde el aporte de Pemex es esencial para el financiamiento no solamente de las finanzas públicas, sino del desarrollo, hacia un modelo donde en los hechos lo que va a ocurrir es que Pemex va a dejar de aportar tendencialmente a las finanzas? Siguiente pregunta, ¿y cómo se articula esta reforma con la política industrial? Con la integración de cadenas productivas nacionales. ¿Cómo van a participar las empresas nacionales en las cadenas de abasto, proveeduría, clústeres regionales de la industria petrolera? Y esas preguntas, junto con otras, entre ellas la del medio ambiente, ¿por qué razón la reforma creó una agencia especial para la regulación ambiental de la energía? En mi opinión, es una decisión desafortunada, que desarticula el modelo regulatorio, que tiene mucho potencial en México, que le resta facultades a las actuales autoridades ambientales, que fragmenta el régimen de derechos en materia de acciones del Estado, de actos de autoridad, y que en el fondo lo que está significando es que también se creó un régimen especial para la regulación ambiental. ¿Por qué razón? Son grandes preguntas que el documento que mencionas introduce en el debate y cuya respuesta creo que puede tener mucha significación en este momento, ¿no? Ramón Carlos, hablabas tú de el tipo de mercadotecnia que se usó para vender la reforma constitucional, hablando de la obsolescencia de las plantas petroquímicas en México, en fin. Y una de las cosas que se ha dicho con frecuencia es que va a bajar el recibo de la luz. ¿De qué manera todo este cambio en la Comisión Federal de Electricidad podrá tener ese tipo de efectos? ¿Cuál es tu opinión sobre, tu análisis sobre el cambio en el modelo de distribución, producción de la electricidad en el país? El argumento, digamos, propagandístico
es que como va a haber auge en el gas y nos vamos a vincular al mercado norteamericano, entonces el precio del gas por ducto, por tubo, al que vamos a poder tener acceso, es más barato que el precio del gas que estamos adquiriendo en tanques refrigerantes. Entonces esto va a dar lugar a que baje el precio de adquisición del gas natural y por tanto esto va a repercutir en un menor costo de la electricidad. No me cabe la menor duda que si nos articulamos al gas natural de los Estados Unidos, que ahora está barato, que sigue subiendo, Ayer estaba ya a más de $5 el millar de pie cúbico, ¿no? Y ya ha estado subiendo constantemente. O sea, puede ser, sí, y es válido el argumento. Ahora, de eso a que se refleje una baja en el precio de la luz, no hay argumentos por lo menos. Pero hay, entre las muchas omisiones, está otra que es gravital. ¿Dónde va a quedar la comercialización del hidrocarburo extraído del subsuelo? Porque ahora lo hace Pemex, vía PMI, lo que sea. Pero no, el decreto no hace una sola mención, es omiso. Por supuesto que está la iniciativa de la Ley de Ingresos Petroleros, que fue una iniciativa con las iniciativas fiscales. ¿Se va a revivir? ¿No se va a revivir? Lo cierto es que no hay una sola mención. La comercialización del hidrocarburo en el exterior, y esto nos lleva al tema que se mencionaba en el documento que tú te referías, que es la importancia de la exportación del crudo. Es decir, la piedra angular de la política energética de los últimos 30 años ha sido maximizar la exportación de crudo, y eso orienta todo el sector. ¿Eso va a seguir? ¿Quién lo va a decidir? ¿Cómo se va a decidir? Y tiene que ver con la comercialización. Es omiso el decreto. Otra cosa en la que es omiso el decreto, ¿qué va a pasar con ya sean los transitorios en algún lado? ¿Qué va a pasar con los pasivos de Pemex y de CFE que van a desaparecer del organismo descentralizado y van a ser empresa productiva del Estado? Si se trasladan a la empresa productiva del Estado, pues automáticamente está en quiebra, una empresa quebrada. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a ser otro Fobaproa? ¿O se le va a dar otra salida? La petroquímica, es decir, ¿qué va a pasar con la petroquímica? Otro elemento que está ahí subyacente, se habla de la renta petrolera, pero se nos olvida que esta renta petrolera tan alta, en términos relativos, cada día va a ir disminuyendo, con reforma energética y sin reforma energética. Y esto, como ya lo decía Enrique, ¿cómo está previsto, ¿no? El tema de los precios. En fin, hay una serie de elementos que yo creo que merecen ser ventilados, y de nuevo, yo creo que la llamada Ronda Cero va a ser la punta de lanza sobre cómo se va a manejar. Ojalá, y aquí viene un elemento central a mi modo de ver, que haya la suficiente sensibilidad del legislativo y del ejecutivo para exigir que sea conocida públicamente los términos en que se elabora esa solicitud por parte de Pemex y los términos en que se responde. Si queremos hablar, si se habla de la necesidad de una consulta pública, si se habla de la necesidad de democracia, etcétera, este es el principio. Si los mexicanos... De transparencia. De transparencia. Si los mexicanos no tenemos posibilidad de participar, de conocer siquiera cómo está, y no hay nada que diga que tenga que ser conocido. Sí, yo creo que el legislativo debe estar exigiendo al ejecutivo desde ahora, participar, conocer cómo se está manejando. Los recursos de la nación, los que están en juego, ¿no? Y los recursos más líquidos. De manera que yo creo que todas esas interrogantes, que son muchas, deberían de tomar cuerpo en la discusión de esta llamada Ronda Cero. Enrique, pues estamos en unas semanas críticas por lo que ustedes han expuesto. Se definirá hasta dónde Pemex va a seguir ocupándose de los yacimientos, se dirá cuánto, qué yacimientos, qué áreas a la participación del sector privado en función de lo que defina la Secretaría de Energía, y también pues se tendrá que aprobar estas dos docenas de leyes que tú señalas. Habría que esperar un debate de otras características respecto a cómo se procesó el cambio constitucional en estas semanas por venir en el Poder Legislativo y en la opinión pública en general. Definitivamente sí, sería de esperar y ojalá ocurra por el bien del futuro nacional. La reforma constitucional está hecha,
Hay que trabajar en un modelo de legislación secundaria que sea consistente con un modelo de desarrollo, que no finque todas sus esperanzas en la afluencia de una inversión extranjera que supuestamente va a venir a dinamizar la economía nacional. Y ese punto de partida que estaba detrás de la idea de una reforma estructural puede terminar en una ilusión si el modelo queda mal regulado, queda mal establecido. Además, hay que hacerse cargo de que todas las medidas que se adopten deben tener capacidad operativa, es decir, deben ser llevadas a la práctica de una manera adecuada para que lo que se discuta y apruebe funcione. Pues les agradezco mucho, Ramón Carlos Torres, Enrique Provencio, por su contribución a una discusión que debería ser pues más generalizada, más pública. La economía debería dejar de ser un asunto solo para enterados y sobre todo en materia energética, de la que depende en buena medida pues el desarrollo futuro del país. Muchas gracias de verdad a los dos. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos a una conclusión y a despedirnos.